Seguimos con las presentaciones entonces. Ahora viene el tema de deterioro cognitivo y Alzheimer. Nos presentará la doctora Beatriz Chan. Ella es médica neuróloga de adultos, fue directora médica del Pequeño Cotolengo y ahora es asesora de hogares de personas con discapacidad. Pertenece a la comunidad universitaria Olga Wojtyła y actualmente trabaja de manera privada en Clínica Indisa y otros centros. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por esta invitación a Macarena. También tengo que agradecer a la doctora Lizama, porque ella fue la que me introdujo en este mundo. En unos minutos voy a contarles un poquito de cómo se relaciona el síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer. Quiero hacer primero una breve introducción para explicar de manera sencilla cuáles son las bases neurobiológicas, cómo se explica esta relación que ya mencionó el doctor Bulova. Posteriormente les voy a contar cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en pacientes con síndrome de Down y finalmente, en líneas generales, cómo estamos manejando a estos pacientes. Estoy segura también que el doctor Valderrama y probablemente otros acá en el auditorio también podrán complementar lo que yo vaya diciendo después. Bueno, en la enfermedad de Alzheimer hay distintas teorías respecto de cómo se va estableciendo en una persona. Sin embargo, hay cierto consenso que el rol central lo tiene la proteína que se llama beta-amiloide. Todos los seres humanos tenemos proteínas, ¿cierto?, en nuestro sistema nervioso, pero el beta-amiloide tiene la particularidad de que se fracciona en fragmentos que finalmente resultan neurotóxicos. Y en este proceso, además, estos fragmentos generan inflamación en el sistema nervioso central. Entonces, hoy en día, el Alzheimer se entiende como una enfermedad neurodegenerativa en la cual la proteína beta-amiloide juega un rol tanto generando neurotoxicidad y muerte neuronal, y por lo tanto atrofia cerebral, como vemos en esta imagen, pero también gatillando fenómenos inflamatorios. Y eso es bien interesante porque tiene que ver con algunas de las cosas que escuchamos de cuáles son las líneas de investigación y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer hoy en día es una prioridad mundial, porque estamos en una población cada vez más envejecida y el primer factor de riesgo para presentarla es la edad. Es decir, cada año que vamos envejeciendo, nuestro organismo está más propenso al desarrollo de esta enfermedad. Esto es lo que les venía diciendo, ¿cierto? Esta proteína que nosotros tenemos normalmente, una proteína precursora del amiloide, se fracciona de manera anómala, se generan acúmulos proteicos que dañan las neuronas alrededor, se produce un fenómeno que llamamos apoptosis, pero también de manera paralela se genera una inflamación y una activación de células inflamatorias en el sistema nervioso central. Por eso es que las líneas de investigación contra el Alzheimer no van solamente dirigidas hacia la proteína beta-amiloide, sino que muchas tienen que ver con el control de la inmunidad y con el freno de la inflamación en el sistema nervioso. Desafortunadamente, la proteína precursora del amiloide o proteína preamiloide se encuentra codificada en el cromosoma 21. Por lo tanto, se considera que las personas con síndrome de Down tienen una, enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada. Se considera una de las causas de enfermedad de Alzheimer, es decir, hay una relación directa entre síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque la proteína precursora de esta proteína amiloidea, que es tóxica, se encuentra en mayor cantidad en el cerebro de las personas con síndrome de Down, ¿cierto? Está codificada 3 veces. Sabemos que la trisomía 21 es la causa en el 95% de los pacientes y los que no, de todas maneras, tienen alteraciones similares. Entonces, podríamos decir de una manera pesimista, ¿cierto?, que inevitablemente, al menos desde el punto de vista neurobiológico, las personas con síndrome de Down van a presentar estas placas de amiloide. De hecho, por eso a veces uno lee que las personas con síndrome de Down mayores de 50, por ejemplo, tienen hasta un 90% de enfermedad de Alzheimer. Pero eso estamos hablando desde un punto de vista neurobiológico, es decir, si nosotros miramos su cerebro y buscamos placas de proteína amiloidea, ¿se entiende? No es lo mismo que el Alzheimer clínico.
Y ahí también hay una brecha muy interesante, porque nosotros sabemos que muchos de nosotros vamos a tener posiblemente proteína amiloidea en nuestro cerebro cuando envejezcamos, pero no necesariamente vamos a desarrollar una demencia. Esta discrepancia tiene que ver con muchos factores de estilo de vida, con factores de salud global de la persona. Y eso también es un tema que debemos abordar en las personas con síndrome de Down. Bueno, esta es una serie que publicó el doctor Fortea, ¿cierto? Es un referente en estos temas, que está haciendo un seguimiento de personas con síndrome de Down. La línea de abajo son las edades de estas personas y una cohorte bastante grande donde él va publicando sus hallazgos, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ya desde los 10 años se pueden empezar a encontrar estos depósitos amiloídeos, así de precoz en el sistema nervioso. Estamos hablando solo de neurobiología, no es clínico, ¿cierto? Pero como sabemos que tienen una carga alta, posteriormente aparecen otro tipo de modificaciones, como estos ovillos neurofibrilares, pero son datos biológicos. Ya en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea el sistema nervioso central, se pueden encontrar alteraciones de los marcadores a los 30 años. Alteraciones que sugieren que se está produciendo este proceso propio de la enfermedad de Alzheimer. Y, en segundo lugar, aparecen los marcadores a nivel de neuroimágenes, sobre todo a nivel de PET scan, que en el fondo marca la acumulación de estas proteínas amiloideas. Entonces, hay toda una etapa, digamos, que uno puede ir observando desde lo más biológico, ¿cierto?, que solo a nivel de investigación básica se puede encontrar, marcadores en el sistema nervioso central a nivel del líquido cefalorraquídeo, posteriormente marcadores en neuroimágenes. Y ya cercano a los 50 años, como nos decía el doctor Bulova, es cuando empiezan a aparecer clínicamente los síntomas propios de la demencia, que hoy día, en realidad, el lenguaje más apropiado es hablar de trastorno neurocognitivo mayor. Ese es el último, digamos, recomendación. Y en cuanto a lo clínico, estos son números menores que lo que yo les contaba, ¿cierto? Obviamente es muy raro bajo los 40 años que aparezcan trastornos neurocognitivos mayores. Entre los 41 y los 50 empieza a ascender, siendo lo máximo ya después de los 50 años un 30% o después de los 60 un 41%. Y a esto me refiero al cuadro clínico, ¿cierto? Si miramos el cerebro de los mayores de 60 años, de las personas con síndrome de Down, probablemente casi el 100% va a tener marcadores biológicos, pero no necesariamente va a haber un correlato clínico. Bueno, estos son criterios diagnósticos generales que se aplican en síndrome de Down, pero no son tan fáciles, digamos, de aplicar, porque cada persona con síndrome de Down es única en términos de sus capacidades, en términos de su desarrollo. Entonces, ese ha sido un gran desafío para diagnosticar el trastorno neurocognitivo mayor, que lo que uno tiene que evidenciar finalmente para confirmar el diagnóstico es un quiebre en el desarrollo de la persona, es decir, una pérdida de sus habilidades, que aparezcan dificultades que antes no habían, ¿cierto? Y que, por supuesto, no se expliquen por otra razón mejor, que eso también es un tema importante. Y para que sea un trastorno neurocognitivo mayor, esta pérdida, este quiebre, tiene que tener un impacto funcional. No se puede hacer un diagnóstico si la persona sigue teniendo habilidades y capacidades normales. Entonces, como les decía, esta variabilidad de la discapacidad intelectual, yo tengo pacientes con síndrome de Down que son bilingües, que fueron a la universidad, es decir, hasta otras personas, por supuesto, por ejemplo, con comorbilidad con autismo, que tienen una discapacidad más marcada. Entonces, es muy desafiante cómo llegar finalmente a hacer un diagnóstico en estos casos. Lo importante finalmente es que el diagnóstico es longitudinal, es decir, no hay un test que uno le aplique a la persona y que uno diga este puntaje para arriba es y este puntaje para abajo no es, sino que lo que se necesita es un seguimiento, es un acompañamiento. De ahí las recomendaciones que escuchamos, por ejemplo, de que a partir de los 40 años se hagan evaluaciones neuropsicológicas seriadas, porque de alguna manera eso es lo que nos permite observar esta vía longitudinal, hacer un acompañamiento para que podamos detectar precozmente si hay algún síntoma de deterioro. Y es, muy importante recordar los diagnósticos diferenciales, ya nos mencionaron varios, pero
tal vez enfatizarlo, ¿cierto? La tiroides, las pérdidas sensoriales, por ejemplo, la hipoacusia muchas veces es una causa de que disminuyan las capacidades, disminuya la funcionalidad de la persona. La depresión, es muy impresionante lo que la depresión puede hacer en las personas con síndrome de Down. Hay que tener presente que muchas veces son personas que pierden a sus padres, que han sido sus cuidadores toda la vida, por ejemplo, en esta etapa, ¿cierto? O que van perdiendo redes, de alguna manera presentan aislamiento o van teniendo dificultades en su inclusión social, y la depresión puede ser una causa de trastornos cognitivos muy marcados. Yo he tenido pacientes que han llegado a tener incontinencia que nunca habían tenido, o incluso mutismo, y todo ha sido revertido con un buen tratamiento antidepresivo, obviamente en conjunto con los psiquiatras. La apnea del sueño también es una causa de trastornos cognitivos, ¿cierto? La somnolencia, la pérdida de la atención al día siguiente es muy marcada. También los medicamentos, hay que tener mucho cuidado porque hay medicamentos que producen deterioro cognitivo, y en la medida que los pacientes envejecen también usan más fármacos, ¿cierto? Obviamente, si hay infecciones, por ejemplo, la infección urinaria a veces no tiene ningún otro síntoma más que desorientación, confusión, déficit de vitamina B12, que está muy frecuente, sobre todo, por ejemplo, en pacientes celíacos que pueden tener una mala absorción, y sabemos que la celiaquía es más frecuente también. También la celiaquía es una causa de trastornos cognitivos dentro del espectro que puede producir la enfermedad celíaca de manifestaciones neurológicas que son múltiples, ataxias, etcétera. También puede producir ciertos síntomas cognitivos y otros trastornos psiquiátricos. Desafortunadamente, cuando yo estudié neurología, nos decían que en el Alzheimer, en las personas con síndrome de Down, tenía una progresión diferente, y eso es así. Normalmente en la población general, si alguno de nosotros nos toca, vamos a empezar con problemas de memoria, la típica historia de la abuelita que se le olvidó lo que hizo recién, ¿cierto? Como la memoria reciente. Sin embargo, está bastante claro que en síndrome de Down desde el comienzo aparecen también con más frecuencia deterioros de la atención, deterioros de las funciones ejecutivas, por ejemplo, de la capacidad de planificación de las actividades, y por lo tanto tiene un impacto más rápido en la autonomía de la persona. En una segunda etapa aparecen déficits visoespaciales, trastornos del lenguaje o de la coordinación, y como dato propio de la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down, un 75% de los pacientes presentaría epilepsia. De hecho, yo he visto casos que debutan con una crisis convulsiva y finalmente es el inicio de una enfermedad de Alzheimer. Y eso es muy raro en otros casos, en enfermedad de Alzheimer sin síndrome de Down. Y, por supuesto, si nosotros queremos hacer el diagnóstico, lo mejor es tener una evaluación neuropsicológica, que de hecho se debería hacer de rutina desde los 40 años para poder hacer un seguimiento y identificar si hay algún descenso en alguna de las áreas, ¿cierto? Hay muchas baterías, yo conozco algunas. Lo importante es tener un equipo, ¿cierto?, que se familiarice con las baterías neuropsicológicas, tanto para el cuidador, que observa la conducta, como para el paciente. También conozco la que mencionó el doctor Bulova, y es súper buena en realidad, así que ahí tienen uno que hacer un poco la mano eligiendo las baterías que comprende, que sabe utilizar, y trabajando en conjunto con el equipo de psicología. Muy bien, solo para terminar, siempre parece como un poquito triste el tema de la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down, porque es una enfermedad obviamente de difícil tratamiento y que hasta hoy no tenemos una herramienta que la revierta, aunque hay grandes líneas de investigación, y me alegro mucho que, como decía el doctor Bulova, en síndrome de Down se esté trabajando, porque es una puerta abierta, ¿cierto? Yo escuché a varios, en España fuimos a un congreso y escuché a varios chiquillos decir que ellos serían voluntarios incluso para investigar esta enfermedad, que es una epidemia mundial, y que ellos estarían disponibles, chiquillos con síndrome de Down, para empujar esta investigación. Pero de todas maneras siempre es un honor y una alegría acompañar a los pacientes en todas sus etapas. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, yo siempre identifico como dos momentos. El primer momento, cuando la enfermedad está recién detectada, cuando el impacto funcional es poco, obviamente lo que uno quiere es intervenir para mantener
a esa persona el mayor tiempo posible con la mayor cantidad de habilidades, como lo hacemos con cualquier persona que tenga una enfermedad neurodegenerativa. Y por lo tanto, muchas veces lo que indicamos es una estimulación neurocognitiva para fortalecer las habilidades, para mantener, ¿cierto?, esas habilidades que todavía están presentes. Siempre hay que tener lo mejor posible el estado de salud. Está súper relacionado. O sea, se sabe que si uno tiene una mala salud cardiovascular, tiene más riesgo de demencia. Entonces, durante toda la vida, súper importante mantenernos lo más saludable posible para prevenir, pero también en las etapas iniciales de la enfermedad uno tiene que fortalecer los cuidados médicos. Si hay diabetes hay que tratarla, si hay problemas de cualquier índole, enfermedad celíaca, hay que ser más estricto, etc. Entonces, fortalecer los cuidados de salud, estimular cognitivamente, tratar las comorbilidades, porque a veces pueden haber comorbilidades, y dentro de los medicamentos específicos para la enfermedad de Alzheimer, el que se ha usado y el que yo también uso son los inhibidores de la colinesterasa, ¿ya? Que es un grupo de medicamentos que ha sido bien tolerado, que ha mostrado enlentecer en la progresión de la enfermedad al inicio. En mi experiencia, la verdad es que en general han sido muy bien tolerados. No podría decir si ha enlentecido porque no tengo la serie como formal, pero por lo menos la evidencia científica sobre estos medicamentos es lo que dice. Y en una segunda etapa, yo recomiendo obviamente hacer cuidados paliativos, ¿verdad? Y esa segunda etapa se va viendo con el propio paciente y con la familia, pero tiene que ver cuando ya la funcionalidad prácticamente se pierde y la persona tiene limitadas capacidades como de autoconciencia. Yo creo que ese es como un punto de quiebre. Y de todas maneras seguimos cuidando y ese cuidado va enfocado al bienestar del paciente y de sus cuidadores. Eso también es un mensaje muy importante para todos los pacientes con trastornos neurocognitivos mayores. Nosotros tenemos que preocuparnos tanto del paciente como de su cuidador, pero sobre todo en las etapas más complejas de mayor dependencia es donde debemos preocuparnos todavía más y es donde también se ven muchas veces historias de mucha generosidad y de mucho cariño. Muy bien, creo que esto era lo que yo quería decir. Muchas gracias.